Señores, no sé si lo recordarán, pero hace unos días publiqué un vídeo hablando sobre lo que está pasando con el caso Bretón y en concreto con la publicación del libro llamado El odio por Luis G. Martín sobre este caso y sobre lo que ocurrió con la mujer o la exmujer de Bretón, que habría dicho que habría puesto una denuncia para que ese libro se retirase de las editoriales y para que ya nadie pudiera comprarlo. Bueno, señores, pues el lore no acaba aquí, el contexto sigue aumentando, la historia sigue creciendo. Yo en aquel vídeo os hablaba sobre las declaraciones que en su momento hizo Pedro Ruiz al respecto y os planteaba la idea de si era justo que esa publicación debiera retirarse o no lo era, que cómo lo veían ustedes. Bueno, pues ahora, como digo, todo esto está cambiando porque están saliendo nuevos datos a la luz que me gustaría compartir con todos ustedes. Lo primero que vamos a hacer es crear y hablar sobre el lore entre el propio escritor y esta mujer que están ustedes viendo aquí en pantalla, que se llama Asun Lasaosa Zazu. Van a ustedes a comprender todo el contexto conforme vayamos leyendo los mensajes que ha escrito y después haremos referencia a un comentario y a un artículo que escribió Juan Soto Ibars que verdaderamente me pareció importantísimo y súper interesante. Asun decía lo siguiente: conocí a Luis G. Martín hace muchos años porque entonces publicaba sus libros en Alfaguara, la editorial donde yo trabajaba. Lo recuerdo como un chico tímido y sonriente, educado y amable. Como autor, tenía una forma de relacionarse con sus editores que no era tan común. Recordemos que está hablando del autor, del escritor del libro El odio, que es el libro en donde se le da voz al propio asesino de los hijos de Ruth Ortiz, ¿vale? Y los hijos del propio también Bretón, ¿vale? Pues el siguiente mensaje dice lo siguiente: cualquiera que haya trabajado en una editorial tiene historias de divismo y egolatría para contar y no parar. Pero Luis no era así. Luis era un poco de mi edad y se relacionaba desde la humildad y desde el respeto afectuoso. Hacía muchos años que no tenía noticias suyas, pero hace poco me empezó a seguir por aquí, se refiere a X. Hola, Luis G. Sé que te han ido bien las cosas, pero no sé qué decir. He leído que asesoras a Pedro Sánchez en Cultura y que has estado en Los Ángeles dirigiendo el Cervantes. Pero también he leído tu artículo en El Confidencial contando tu visita a la cárcel para hablar con José Bretón. Pone aquí el artículo al que se refiere. No lo vamos a leer porque en esta ocasión no creo que sea perentorio y el artículo del Confidencial que leeremos a continuación será el que escribió en su momento Juan Soto Ibars, que me parece muy acertado, como he dicho antes. Y me he quedado helada. Me he quedado helada porque me he encontrado un témpano de hielo. Me supera la frialdad del enfoque, la nula emoción, la empatía cero con una mujer a la que han matado sus dos hijos y que parece que pasaba por ahí como si no fuera con ella. Y me supera que hagas literatura, entre comillas, en plan, esto ya tiene antecedentes en la mitología clásica. Me he preguntado qué haría yo si trabajara en Anagrama. En los 20 y tantos años que trabajé en Alfaguara hice objeción de conciencia una sola vez. Solo una vez me negué a trabajar en la promoción de un título. Si llega a distribuirse tu libro, esta vez hubiera sido la segunda. Ninguna mujer se merece esto. Yo estoy en el equipo de Ruth Ortiz y Anagrama, y tú también deberíais estar con ella. Bueno, pues esto es lo que escribía esta escritora y representante del panorama cultural en algunos sectores. Y a esto, pues se le añade el lore que tuvieron ellos en privado, porque la propia Asun cuelga estos mensajes que se compartieron entre ellos a través de Twitter, ¿no? De X. Dice: después de escribir el hilo de más abajo sobre Luis G. Martín, el que acabamos de leer, ayer por la noche me contactó por privado. Esta es la conversación que tuvimos, sacad conclusiones. Y ojo porque comparte la conversación privada, esto es increíble, como digo, un sálvame de primer nivel literario. Dice Asun, esto ya lo escribe el escritor del libro El odio. Dice Asun: te escribo porque nos conocemos. No tienes razón. Ruth no ha leído el libro. El libro no es lo que se está diciendo que es. Y Ruth, desgraciadamente, no es el centro del mundo. Y la literatura trata siempre del dolor, deberías saberlo. Y me parece muy deprimente que vivamos en un mundo en el que alguien como tú no entienda todo esto. Te mando un beso, joder. Después de haberle dicho todo lo que le ha dicho, le manda un beso. Asun le responde: Luis, he leído tu texto del Confidencial y sobre tu texto he escrito. Con leer tu texto era suficiente. Pero ahora tengo más que de sobra con saber que vas a hacerle todavía más daño a una mujer a la que le han matado dos hijos el tipo con el que tú empatizas, pese a que media España o España entera te está diciendo que te estás equivocando. Me interesa la vida mucho más que la literatura, y me interesa
interesa sobre todo cuidar de las mujeres a las que los hombres hacéis polvo. Por cierto, esto de venir a darme un toque por privado para acallarme no te deja en buen lugar. A ver, este mensaje yo lo considero más bien propio de una persona que se ha dejado vencer por los cánones feministas y que no está entendiendo la situación, porque si yo fuera Luis G. Martín, este privado se lo haría respetando evidentemente el hecho de que no quiero hacer las cosas públicas y de muy buenas maneras y con muy buena educación, pues decirle que no está de acuerdo con lo que está pensando. Entonces este toque aquí ya ultra mega feminista de lo que ha querido hacer Asun, yo no estoy realmente de acuerdo con ello. Pero bueno, los mensajes siguen, dice, un toque por privado para acallarme. Evidentemente dice, no creo que haya más que hablar, Asun. Que seas feliz y que la vida te acompañe. Lo mismo digo, esto te va a pasar factura. Ojo, Ojo con la advertencia de Asun, que no es moco de pavo. Bueno, pues como veis, todo esto es un contexto que nos puede hacer o nos puede aportar la idea de cómo están las cosas sobre este tema. No está todo dicho, ni mucho menos, y todavía hay mucho que debatir sobre este asunto. ¿Se debe publicar un libro aunque hable del dolor de una persona y puede hacerle dolor a otra persona? ¿Es eso libertad de expresión? ¿Es un principio democrático? ¿O está traspasando ciertos límites que no deberían nunca traspasarse para no hacerle mal a ninguna persona en nuestro entorno? Pues oiga, no es un tema baladí, y creo que para poder entender esto desde un punto de vista mucho más noble, quizás podríamos acudir al artículo de Juan Soto Ibars. Dice, lo publicó con este texto en X, dice, leído el libro de Luis G. Martín sobre José Bretón, muchos aciertos literarios, oscuridad hipnótica y un error insensible. ¿Cómo no contactó Anagrama con Ruth Ortiz antes de la publicación para explicárselo y acompañarla? ¿En qué diablos estaban pensando? Y publica aquí su artículo del Confidencial, que paso a leeros, paso a compartiros porque creo que es importante y es interesante porque aporta mucho contexto y aporta mucho valor en todo este tema que estamos tratando. He leído el libro de Luis G. Martín sobre José Bretón, muchos aciertos y un error insensible. El odio es un libro terrible, lo digo sin paños calientes y como un mérito literario, terrible porque lo pretende. Cuando empecé a teclear El odio de Luis G. Martín, era una de las novelas que atiborraría las librerías a finales de marzo. Cuenta lo que pasó por la cabeza a José Bretón antes y después de dar a sus propios hijos. A mitad de la lectura, sin embargo, supe que Ruth Ortiz, expareja de Bretón y madre de los niños asesinados, se había enterado por la prensa de que el libro iba a publicarse. ¿Y qué quiere que le diga? Esto también tiene delito. Es decir, que la madre se enterase por la prensa de que estaba en camino un libro que iba a contar pues todas las vergüenzas y todos los horrores de esos momentos, y que evidentemente eso le iba a hacer aún más daño, pues es que eso es inconcebible. O sea, eso es inconcebible. Estamos hablando continuamente en los platós de televisión y en todos los debates políticos e intelectuales que siempre hay que tener en cuenta la sensibilidad de cualquier persona para poder abordar ese tipo de acciones, y en cambio aquí, ante un evento tan importante como es la publicación de un libro por parte de una editorial tan importante como Anagrama, que ni siquiera si tuviera en cuenta esto, pues a mí me parece fascinante en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces empezó la polémica, sigue diciendo el artículo. A la editorial Anagrama le faltaron piernas para interrumpir la distribución hasta que un juez diga qué hacer. Un montón de gente creyó que Anagrama había publicado el libro escrito por Bretón y atacó a la editorial sin tener ni idea. Otros pensaron que el libro blanquea o justifica al asesino y actuaron de la misma forma. Anagrama no ganó nada al bloquear la distribución. Si la gente no puede leer, ¿de qué manera va su autor a defenderse? Evidentemente, esto es algo obvio. Esta vez salieron a defender la libertad de expresión los progres de la cultura, los mismos que tantas veces han callado ante situaciones como esta. Perritos con el olfato entrenado saben que Luis G. Martín dirige un instituto Cervantes de Los Ángeles y que ha escrito discursos para Pedro Sánchez, con lo que debieron creer que el libro encaja con la moral que llevan vendiendo 15 años. Esta circunstancia sanchista del autor, por cierto, ha motivado también buena parte de sus críticas. En la prensa conservadora han llegado a calificarlo de nauseabundo, mientras los progres lo difunden. Y bueno, señores, aquí como veis, Juan Soto cincela el panorama casi como un bisturí, estableciendo el contrapeso y la balanza para que podamos comprobar cómo van los tiros, nunca mejor dicho. Dice, bien, el odio es exactamente el tipo de libro que el feminismo condenaría sumariamente en caso de que una mujer víctima de violencia vicaria se quejase por su publicación y lo hubiera escrito, en vez de Luis E. Martín, Arcadia Espada. Aquí nunca es el qué, sino el quién, y resulta muy difícil imaginar a tanto bien queda poniéndose de parte de un escritor varón y contra los sentimientos de una víctima mujer en cualquier otra circunstancia. Más de uno quizás se lleve una sorpresa cuando lo lea.
Porque es un libro terrible, lo digo sin paños calientes y como un mérito literario. Terrible porque lo pretende. Luis G. Martín tiene un gusto por la oscuridad que roza la impudicia baudeleriana. Lo demostró con La mujer de sombra, novela que aborda perversiones sexuales con los niños. El texto era tan escandaloso que Alfaguara no quiso publicarlo y al final lo aceptó Anagrama, donde Luis G. Martín sigue desde entonces. Os diré lo que tiene el odio de valioso, que es mucho, y cuál ha sido en cambio el error más injustificable del autor y de la editorial. Mostrar empatía hacia las víctimas es fácil, mostrarla hacia el verdugo una misión para escritores excepcionales. Luis G. Martín estableció confianza y habló con el asesino que mató a sus propios hijos para vengarse de su mujer cuando ella lo iba a abandonar. La evidencia es el monstruo. La misión literaria, encontrar el ser humano. En su libro, el asesino expresa sentimientos, se vende como un romántico y pone verde a su exmujer y a su exsuegra. Las culpas de lo que él hizo. Ojo, que el libro se las trae. Esto hace del odio un buen libro. Si vas a meterte en la cabeza de un asesino, has de hacerlo como Luis G. Martín, quien confiesa en la primera página que él desea matar, pero que no se atreve. Esta perversidad te pega en la cara y abre un agujero en los clichés del retrato que los periódicos hacemos de los asesinos. El autor admite que en algunos momentos llegó a sentir cariño y compasión por el manipulador letal que tenía delante. Por allí sale la vida de un hombre que se arrancó la humanidad. Tremenda esa frase, ¿eh? Por allí sale la vida de un hombre que se arrancó la humanidad. En el libro, aquel asesino de ojos desorbitados, aquel robot mentiroso y frío, con camisa muy limpia, aparece como un hombre vulgar. El retrato de Breton es aterrador porque abre caminos nuevos a la típica banalidad del mal descubierta por Hannah Arendt. No hay nada fascinante en Breton, más allá de su acto monstruoso. Todo en ese hombre es simpleza, ingenuidad y narcisismo injustificado. Para contarnos todo esto y hacerlo de manera convincente, las páginas del odio rebosan intimidad, sexo y chabacanería. Pero así es Breton. Pone los pelos de punta, que hable con cariño de sus hijos o diga que le hubiera gustado tener 5. Aterroriza su indiferencia, su vanidad. Es un petímetre vulgar. Y ojo porque ahora viene la amiga, dice, ha sido un acierto literario que Luis G. Martín utilice a José Bretón como única fuente directa, más allá de los sumarios judiciales y recortes de prensa que recoge la opinión de Ruth Ortiz y otros testigos. Sin embargo, justo por este afán literario de conocer y narrar el odio homicida sin intermediarios, viene el error más insensible y cuestionable por parte del autor y su editorial. No han querido hablar con Ruth como fuente para escribir el libro, pero me sorprende la torpeza y la negligencia de no contactar con ella antes de la publicación para explicarse y acompañarla. Oiga, es lo que decía antes, ¿no? Que estando en el mundo en el que estamos, en el que todo ahora se basa en la sensibilidad y en las diferentes formas de entender la vida para que nadie se salga de contexto y para que nadie pueda decir que yo estoy por debajo de nadie, en este mundo en el que estamos viviendo ahora, que es así, pues que no se hayan tenido en cuenta este tipo de circunstancias precisamente ya no solo por el escritor, sino por la editorial, es que manda huevos, señores, manda huevos. Sigue diciendo el artículo siguiente, dice, no se puede lanzar un libro donde las intimidades del asesino salpican las intimidades de sus víctimas sin hablar antes con ellas, no para pedirles permiso, sino para prepararlas y demostrar que estás de su parte. No entiendo que Anagrama no haya enviado el borrador del texto a Ruth Ortiz para que ella tuviera la oportunidad de expresar su opinión. No me cabe en la cabeza que permitan que una víctima se entere por el periódico de la publicación inminente de un libro que da voz a la de sus hijos. Cuando escribí Nadie se va a reír, libro que toca muy tangencialmente a la víctima de la de la manada, mi editor Miguel Aguilar tuvo siempre eso en la cabeza, y yo también. Aunque mi protagonista era otra persona, en el proceso de escritura traté de contactar con ella y su abogada. Me parecía que ese gesto era lo mínimo, si iba a salir un libro que las tocaba de soslayo. Dicho esto, no creo que deba impedirse la distribución y venta del odio. Es un libro más sensible de lo que cree Ruth Ortiz y más despiadado de lo que suponen los defensores progresistas de Luis G. Martín, pero en todo caso, una obra literaria valiosa e hipnótica, un viaje al vulgar corazón de las tinieblas. El desafío de conocer a un asesino y no pedir perdón por ello me asombra. Luis G. Martín ha bajado a lo profundo de la cima del odio, homicida dispuesto a mancharse. Pero su libro no quiere hacer ningún daño, y esto debería quedar perfectamente claro para todo el mundo. Otra cosa es que tras su publicación, José Bretón sienta una inmensa satisfacción al saber que Ruth Ortiz está sufriendo. No es algo que debamos descartar, y no creo que esto sea del agrado del autor.
Pues señores, yo creo que este artículo explica casi a la perfección prácticamente todos los aspectos que se pueden abordar sobre este tema. Aborda el tema de la libertad de expresión, aborda el tema de la sensibilidad tanto de las víctimas como de los autores, aborda el tema del conocimiento del asesino y del monstruo para intentar recrear cierta intimidad y que el lector se sienta mínimamente reconocido con algunos aspectos de lo ocurrido, y aborda el tema evidentemente de la insensibilidad por parte de la editorial a la hora de contactar con la víctima para que supiera de primera mano qué es lo que estaba ocurriendo. Creo que ese fue su error. Coincido con Juan Sotoibar en este punto y creo verdaderamente que tanto por parte del escritor como por parte de la editorial deberían haberse puesto en contacto con la víctima para decirle: oye, estamos haciendo esto, no es nuestra intención dañarte y es cierto que probablemente salgan ciertas cosas que a ti te remuevan algo por dentro, pero inevitablemente esto es algo que no se hace para dañarte y es simplemente un acto de libertad de expresión poder conocer las cosas de primera mano por parte de quien cometió todos estos actos horribles. Claro, que ahí faltaría evidentemente la otra parte de la balanza, conocer, como dice Juan Soto Ibars, lo que hizo en ese momento Truman Capote, conocer la parte del mal, pero también equilibrarlo conociendo la parte del bien. Eso es lo que debería haber pasado con esta novela, que yo todavía no me he leído y que probablemente lea en breve porque ya está el hype muy alto. Pues señores, este ha sido todo el vídeo, espero que les haya interesado porque es un tema fascinante sobre los límites de la libertad de expresión y sobre cómo podíamos llegar a sentirnos sobre ciertos asuntos y sobre ciertos temas tan complejos y complicados como este tipo de sentimientos hacia aspectos tan horribles de la humanidad. Y nada señores, espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué opinan ustedes del asunto? Pónganmelo en un comentario. ¿Se debería seguir publicando este libro? ¿Ustedes lo leerían? ¿Qué harían al respecto? ¿Hay libertad de expresión? ¿No hay libertad de expresión? ¿Qué siente usted al respecto? Póngamelo en un comentario, sea educado. Nada más señores, espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a los canales de Will. Nos vemos en la próxima.